¿Este mundial que estamos por vivir, güero, nos podrá presentar alguna revolución táctica o ya no? Existe la palabra que está muy de moda, actualización. Todo está inventado ya. Claro. Hablar de la famosa mentalidad que siempre hablamos y que nunca hacemos nada. Por ejemplo, de todos los entrenadores de selecciones mexicanas, todo lo bueno está en un cajón de la Federación Mexicana, desaprovechado para nadie. ¿Cuál es el estilo del futbolista mexicano? ¿Quién es un jugador modelo en la selección? Para ver a un mexicano como es realmente, hay que sacarlo de México. ¿Crees que esta selección, jugando en México, con lo que significa arma de dos filos, para bien o para mal, pueda marcar esa historia que tanto necesitamos nosotros? Yo creo que si no juegan en México, no. Fútbol para Todos Mundialista. Una ventana abierta al mundo donde conocerás la belleza, la cultura, tradición y gastronomía de todos los jaliscienses, combinada con el conocimiento de David Medrano, Jerónimo Camberos, invitados especiales y las historias de los mundialistas. Aquí inicia el camino al evento más importante del 2026, la Copa del Mundo. Solo por JC Medios. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos como cada semana en la cita que tenemos para platicar en nuestro podcast mundialista con el señor Camberos. Jero, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, David? Pues muy contentos nuevamente en una edición más, siempre con protagonistas, con gente que sabe de lo que está hablando. Y hoy tenemos un invitado que yo creo que hay pocos personajes en el fútbol mexicano, Jero, que conozcan también al futbolista mexicano como nuestro invitado, el Güero Real, el día de hoy, con quien vamos a platicar, un hombre que ha desarrollado prácticamente todos los procesos, jugador, entrenador, asistente, técnico de selecciones menores, la verdad, una carrera ligada al fútbol. Y su preparación, pero sobre todo su actualización, ¿sí? Desde que él se inició en su carrera, le han permitido seguir estar vigente. Y yo creo que hoy uno de los temas es para conocer exactamente ¿cuál es el prototipo del fútbol mexicano, no, Jero? ¿Cuál es el prototipo del futbolista mexicano? ¿Es de clase, es de calidad, es de explosión, es de velocidad? ¿Qué es el futbolista mexicano? Y desde el punto de vista de alguien que conoce desde las entrañas del fútbol mexicano, pues preguntarle, ¿no? ¿Cuáles son nuestras expectativas realmente para el Mundial? Vámonos a la charla con el Güero Real. Hoy en nuestro podcast mundialista, un personaje del fútbol, formador de jugadores, muchísimos años trabajando dentro del fútbol mexicano, el Güero José Luis Real. Mi Güero, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente, David, sabes el gusto que me da por el afecto que nos tenemos desde hace ayer, casi. Sí, casi. Pero con mucho gusto estar con ustedes. Camberos, ¿cómo estás? Señor Medrano, qué gusto, ¿no? De verdad que cada vez le tomamos más afición y más cariño y vemos que también el gusto de la gente se está metiendo por los personajes, por las anécdotas, por lo que representan y representaron en su momento como instituciones del fútbol, no solo en el Mundial, sino en la vida misma de nuestra ciudad. Al Güero yo lo conocí personalmente en la etapa final de su carrera, en aquel Atlas del Pistache Torres, aquel Atlas de la semifinal contra América, Güero. 80s, principios de 80s. Principios, penales. Las penales contra América. Penales, llega el Cuchillo Herrera. Yo era el tercero. Sí. Y Cuchillo era el sexto. Sí. El quinto fue Toño de la Torre. Paz descanse. Llego de tirar la penal, que la metí. Y en cuanto llego a la media cancha, el Cuchillo me dice, Güero, ¿para dónde la tiro? ¿Cómo la tiro? Digo, a ver, Cuchillo, ¿qué me estás preguntando eso? Pues, ¿cómo las tiras? ¿A dónde? Claro, no sabes, cabrón. Dije, no. Tira de cuarto, creo que el cuarto fue Toño, el quinto era Pituco y el sexto era Cuchillo. Exacto. Dije, no. ¿Qué va a pasar? Desafortunadamente, pues le tocó a Pituco fallar el quinto y América nos ganó en semifinal. ¿Te retiraste qué año, Güero? En el 86-87. Fue tu última temporada. Sí. La del Mundial, cuando se jugó el Mundial en México. Sí, yo me quería retirar año y medio antes, pero tenía contrato firmado y yo estaba encaminado en el negocio de la familia. Ah, ok. Y la verdad yo ya estaba decidido a estar más con la familia, a parar. Llega don Manuel López Agredano y de directivo. Sí, del Atlas. ¿Sabes qué? Claro. Necesito que te quedes porque yo Usted necesito... no se puede ir. Me quedé. Entonces, si no me hubiera retirado a los 30 años. Una pregunta, profesor, Sí. con lo ordenado que eres en tu vida, lo disciplinado,
en esos tiempos sabemos que no se ganaba mucho. ¿Tú hiciste un patrimonio del fútbol o más bien te enfocaste o de ahí salió? No, de ahí salió. Lógicamente de ahí salió. Por ejemplo, yo estoy en la selección olímpica y de repente me habla, a los 16 años, me habla la directiva del Club Guadalajara. Me vengo, cada mes nos daban 2 días. Vivíamos en México. Me vengo y en esa venida me dice, ¿sabes qué? Tienes que firmar un contrato como primera división. Caray. Se me hizo rarísimo. Está ahí lana por eso, claro. Es lana y luego Claro. primera división y no, pues sí. Ni preguntaste. Pero yo no podía estar en En Guadalajara, porque estabas con la Guadalajara, selección, estaba claro. con la selección. Te querían proteger de alguna manera. Es que Panchito Hernández me había hablado Ah, ya sabían el rumbo. y se dieron cuenta. Claro. Se dieron cuenta, entonces dijeron, no, ¿cómo lo vamos a asegurar? Firmar. Entonces yo Claro. firmé. Yo encantado de poder firmar. Pero resulta que a los 6 meses de que firmé, era la primera ocasión que no permitían profesionales en la Olimpiada. Claro. Entonces ya no pude ir a la Olimpiada, porque ya había firmado yo como profesional. Y fui campeón con Chivas sin jugar en un solo minuto, porque aparezco en la lista Ahí estás. de los jugadores. En del campeón 69-70, 70. la última de los campeonísimos. Güero, los mundiales, las fiestas del fútbol normalmente marcan tendencias o tienen históricos cambios en las formas de jugar o de proyectar el fútbol, ¿no? Vimos a la Holanda de Argentina 78, que fue un antes y un después, el Sí. fútbol, ¿no? Prácticamente lo Fútbol total. transformó. Vimos cómo el 4-3-3 se fue cambiando en 4-4-2, al famoso 4-2-3-1, el 3. Este mundial que estamos por vivir, güero, ¿nos podrá presentar alguna revolución táctica o ya no? ¿O ya está inventado todo, güero? Yo creo que todo está inventado, pero existe la palabra que está muy de moda, actualización. ¿Qué es la actualización? Puede estar actualizado un chavo de 18, 20 años y puede estar actualizado un entrenador, una persona de 80. ¿Cuál es la diferencia? Yo les preguntaría. Está actualizado uno de 20 en el fútbol. Está actualizado uno de 80. No, pues la experiencia del Experiencia. 80, güero, pues, o sea, el de 80 Experiencia. lo que ha vivido y agrégale el Claro. plus de la actualización, ¿no? La preparación Jero, y la disciplina, ahí viene otro, Jero, pero la experiencia seguramente es- todos los escenarios posibles ya Claro. los viviste. A los 60, 80 años, todos los escenarios posibles del fútbol ya los viviste, güero. Pero No es la es- teoría, ya los Así viviste. es. Ya sabes Entonces, lo que es fracasar, ya sabes lo que es levantarte. Sí, porque la pregunta que me hacías, todo está inventado ya. Claro, El balón, las medidas, las porterías. los todo. sistemas, todo, güero, Todo todo está está hecho inventado. ya. Pero yo creo que hay guías en fútbol internacional, sobre todo, que los marca el Real Madrid, que los marca el Chelsea, que los marca el Barcelona, que lo marca Liverpool o equipos Madrid. Los grandes. que van sacando detallitos, si es balón parado, si es saques de banda, que si son más combinaciones, porque es algo que desapareció. O sea, y es hablar del antes pensando en ponerlo ahora. Yo hoy hago ejercicios que hice de jugador, pero puestos al día de hoy. No puedo hacer el mismo ejercicio Actualizándolos. que yo hice. Esa es la actualización. De lo que ya existe, a la pregunta Aprovechar. de David, de lo que ya existe, tienes que darle tu toque y tu originalidad. Cuando hiciste la pregunta, profesor, se vino rápido a la mente, por esa experiencia de los 80 años, Bernardo Cueva. Este tapatío que a una corta edad, con la preparación, con el tesón, fue y hablabas de las instituciones importantes. Él está en una de las más importantes del mundo y tuvo éxito. ¿Sí? ¿Sí? Suerte, tesón, convicción. Yo creo que es hablar de la famosa mentalidad que siempre hablamos y que nunca hacemos nada. Porque esa palabra se queda ahí en el olvido. cambiarlo. Que la mentalidad, pues, ¿qué hacemos para...? ¿Cuál es el estilo de fútbol mexicano? ¿Cuál es el modelo? Que, por ejemplo, de todos los entrenadores de selecciones mexicanas, lo comento yo porque duré muchos años, yo nunca conocí y la federación nunca se preocupó por decir, a ver, lo bueno de Erickson, lo bueno de Martino, lo bueno de La Puente, lo bueno de
de cada entrenador de la Claro. selección, pero hay que permearlo a los Aplicarlo. clubes. Todo lo bueno está en un cajón de la Federación Mexicana, desaprovechado para nadie. Entonces, Procesos, profesor. Sí. Creo que ese fue uno de tus grandes éxitos en Chivas, ¿no? Llevar e imponer Sí. desde fuerzas básicas un proceso que todos llevaban, que es lo que estás hablando, hasta el primer equipo ya llegaban pues automáticos, ¿no? a Con mí el talento. me marcó mucho Bielsa. O sea, Bielsa cuando llegó a Atlas, la primera vez que hablé con él, yo dije, no sé si va a querer que yo siga o va a tener gente, va. Tú eres entrenador de fuerzas básicas. El director. Director. Básicas. Y me dice, voy a ver el grupo de entrenadores. De usted tengo referencias, ya sabe. Y en 3 meses hablamos. Perfecto. A los 3 meses hablamos y me dijo, ¿sabe qué? Dele continuidad a lo que están haciendo. Nadie sale. Lo único que le voy a pedir es que 3 veces a la semana yo voy a trabajar con un selectivo. No sé si lo llegaste a ver. Sí, claro. Él apartó los mejores 25 jugadores de la tercera, de reservas y de piloto. Y trabajó con ellos 3 veces a la semana. Ahí fue donde salieron 2 entrenadores. Porque esos 2 entrenadores no estaban de acuerdo en que En eso. Bielsa tomara 3 días de la semana Para trabajar con esos para chavos. trabajar con ellos, y salieron. Tuvieron que salir. Y yo la verdad estaba hablando de lo nuevo que podemos ver. Eso para mí era nuevo. Un selectivo que trabajaba en la mañana, no veía la primera división el primer año, Bielsa, pero en cuanto terminaba la primera división, Bielsa ya estaba ahí hablando con Sanabria, porque él puso a Sanabria como director técnico. Entonces, yo creo que lo que hizo Bielsa, yo lo actualicé a mi forma, empecé a hacerlo en el Atlas y no lo terminé porque fue cuando salí, pero lo hice en Guadalajara. En Guadalajara ya hubo forma de poder actualizar esa parte, copiando de inicio lo que hizo Bielsa y luego poniendo la parte que uno tiene que poner a lo que ya aprendiste. Bueno, difícilmente alguien conoce en esencia al futbolista mexicano. Tú has trabajado con muchísimas generaciones en selecciones menores, olímpicas. O sea, difícilmente alguien va a conocer. Y uno llega a una conclusión. ¿Cuál es el estilo del futbolista mexicano? ¿Es habilidoso? ¿Es dinámico? ¿Es disciplinado? ¿O es desmadroso? ¿Cuál es el estilo? O sea, ¿cómo podemos encajar al futbolista? El uruguayo sabemos que es determinado, mete garra, el brasileño es táctico, es estratégico, el argentino se adapta a todo. ¿Cuál es la característica del jugador mexicano, güero? Yo siempre hablo de que tiene que haber un modelo. Sí. O sea, ponemos el ejemplo ahorita. ¿Quién es un jugador modelo en la selección? Vamos a hablar de Edson Álvarez, por nombrarte uno. Claro. Ese jugador no representa a todo el equipo. No. Él individualmente puede ser un modelo. ¿Por qué cuando salga, como han salido muchísimos antes, no sigues a un jugador con las características de alguien que triunfó? ¿Dónde hay un Chícharo ahorita? ¿Dónde hay un Hugo Sánchez? ¿Dónde hay un Rafa Ramoncito Márquez. Ramírez? Pues un Rafa Márquez. No hemos podido sacar ni un Rafa Márquez ni un Guardado, así. Y- Hace 20 años, güero, y no hemos podido sacar uno de y esos. te digo, tampoco es solamente el talento natural que tuvieron todos ellos. Es que hay jugadores ahorita que pueden llegar a acercarse a ese tipo de condiciones. Yo, por ejemplo, ahorita donde estoy, hay un jugador que es una copia de Héctor Reynoso. Hasta Central, hasta el rodillazo por atrás, en la espalda. Hasta en las mañas, al delantero. A los de Boca. hasta en las Exactamente. mañitas. Pero mientras no haya una reunión, como se hacía antes, yo estaba en la selección mayor y había una comisión técnica. Nacho Treyes, el ingeniero de la Torre, José Antonio Roca, se me escapa alguno de los grandes de ese tiempo, eran 5. Y esos 5 trataban de marcar esto precisamente. ¿El Güero Cárdenas? Sí, Sí. Cárdenas. Y trataban de instalar un modelo de juego, de características de jugadores, De acuerdo a las condiciones del de futbolista acuerdo a las mexicano. condiciones del futbolista mexicano. Es rápido, es intenso, no es potente. Nos falta mejorar mucho nuestra personalidad. Si de repente se nos viene de abajo
un partido que nos vayan ganando, sobre todo en México. Se viene en la noche. Me tocó jugar una final en un torneo del Sol que se hacía hace muchos años en Mérida. La final México-Argentina. Empatamos, nos fuimos a penales y gana Argentina. Y en la cena, que se hace siempre, Claro, al final. Con el entrenador de la selección argentina, el que más ha dirigido en ¿Peckerman? Peckerman. Peckerman, Era claro. el entrenador de la sub-20 Sí, claro. de Argentina Sí. y yo de México. Entonces en la cena le digo, a ver, ¿qué haces con tus jugadores para que tiren las penales? Practicar y practicar y practicar y practicar. Y que se enfoquen en solamente el balón, la portería, el portero, alto, chaparro, no sé, de ese tipo. Y eso lo aprovecho y le digo a los jugadores ya en el análisis, cuando perdemos, les digo, a ver, tú que ibas de la mitad de la cancha a tirar la penal, ¿qué estabas pensando? No, que mis cuates me están viendo y si la fallo. No la vaya a fallar, hijo. No, Claro, güero. ¿Y tú qué estabas pensando? No, pues mi familia. Mi jefa. Que Y me tú está que mi jefa, mi novia. Total, era disperso Claro, o sea, no había un objetivo el en pensamiento. enfoque. Claro. No, no, absolutamente. Entonces, yo creo que esa parte se ha dejado de lado en el fútbol mexicano y la hemos hablado como una falencia desde hace muchísimos años, pero no se hace nada. Yo creo que se tiene que, para responder ya concretamente a lo que me preguntabas, se tienen que buscar los modelos actuales, ya no digamos de Hugo, de Chícharo, de Benja Galindo, del modelo actual, porque luego dicen que es mejor Messi que Pelé o que Cristiano que Messi, Claro. pues no hay comparación. Yo creo que se tiene que definir el modelo. En una reunión de técnicos en México, mexicanos y extranjeros, pues hay casi se harán puros extranjeros. Claro. Pero tiene que haber mexicanos. Seguro. Y para poder definir el estilo del fútbol mexicano. Yo lo que te puedo decir, para ver a un mexicano como es realmente, hay que sacarlo de México. Que juegue Guadalajara contra Boca, Guadalajara contra Vélez, que juegue Guadalajara contra el Inter de Porto Alegre, que juegue contra quien sea, que nunca en la Copa Libertadores y en la Copa América se achicó México. Nunca. Ni en clubes ni en selecciones. Güero, ¿crees que esta selección, jugando en México, con lo que significa arma de dos filos, para bien o para mal, pueda marcar esa historia que tanto necesitamos nosotros? Yo creo como que país si no futbolero? juegan en México, no. Para mí sería una falla que de aquí a lo que falte el Mundial, los partidos de México sigan siendo fuera. México tiene que jugar, en esta etapa principalmente, hacer los partidos en México. Que la gente vaya sintiendo y que la crítica y el aplauso y lo que tenga que venir, lo sientan desde ahorita. Porque, digo, el mexicano, la máxima presión que podemos sentir es jugando en México. Saca un mexicano a cualquier país y nos aventamos. A mí cuando me invitan al Endit en el fin del curso, dicen, profe, unas palabras. Claro. Aviéntense. Aviéntense. ¿Qué significa aventarse? A ver tú, ¿quién es tu ídolo como entrenador? Pues que la Volpe. Ve con la Volpe. Habla con él, búscalo. Claro. No, es que nada. Búscalo. Tienes que buscarlo. ¿Quién es al que ves tú como alguien al que puedes decir aquí? Sí, que puede ser tu mentor de alguna manera. No, es que luego no nos reciben y no nos ven. De aquí a 5 Búscalo. kilómetros, pues Claro. no vas a poder hablar. Claro. Entonces yo creo que México ya es muy cómodo jugando en Estados Unidos. No hay crítica, no pasa nada. Tiene que venir a México y sentir realmente lo que todos los mexicanos estamos deseando y pensando. Estás hablando del escenario, que para ti es el mejor, el que esté. Quizá yo me enfocaría a preguntarte como talento, como selección mexicana, como unas grandes que hemos visto, o con personalidad que hablabas. ¿Cómo ves esta selección, profesor? A mí me gusta. La verdad, ha sido muy criticable por diferentes cosas, pero me gusta. Yo creo que si con esta selección no logramos hacer más que ninguna otra, sería empezar a dejar fuera, desde la cabeza,
lo que sigue y lo que sigue. De una vez por todas. Porque cada que vamos a un mundial, y el anterior es el peor, no pasa nada. No pasa nada. Y las decisiones que se toman, las siguen tomando los que estaban. Seguimos en lo mismo. Yo creo que así como lo hacen en los clubes, una limpia y vámonos. Que venga alguien que realmente sea experto y que conozca Bielsa. Para mí el ideal es Bielsa. Sentar bases. Bueno, sin duda. ¿por qué a nivel categorías menores México ha trascendido, ha sido potencia? Hemos llegado a semifinales en sub-20, hemos ganado campeonatos del mundo en sub-17. ¿Por qué en el brinco nos quedamos, güero? Tú que conoces los dos mercados, el de primera división y el formativo. ¿Por qué? Porque no hay un selectivo. Los que van de fuerzas básicas a la primera no son de primera división. Pero ya no son de fuerzas básicas. Entonces caen en un limbo. Ese limbo se llama selectivo. El trabajo que hacía Bielsa y que luego lo copié, haciendo algunas cosas diferentes como debe de ser. Trabajábamos en la mañana con la primera división y en la tarde con 25 jugadores que eran los que seguían. Hacíamos un proyecto 55, le llamábamos. Los 5 mejores jugadores de cada posición. Categoría. De cada posición. Desde primera división hasta la tercera. Exacto. Lateral derecho titular de la primera, fulano. El suplente, el que sigue de la segunda, el que sigue de la tercera. Entonces faltaba uno, escogían sus 25, los otros selectivo. Claro. Trabajarlos como selectivo. Y luego llevábamos alternando para entrenar con la primera división. Por eso, lo que decías, fue un éxito. Esa parte fue clave. De alguna manera, un efecto de ir empujando el de abajo hacia arriba. Y el de arriba que ya está, o debuta, o se va a otro equipo, y ya tienes preparado el siguiente en el nivel para... Y además, había algo que no existe, y eso no es caer en que antes, y que antes era mejor. Románticos. No, es una realidad. Al no haber un selectivo, no hay retroalimentación de los que me tocaron a mí, por ejemplo, que bravo agarrar al mismo Chícharo, o al Jul Salazar, a Vázquez, o sea, a todos los que siguieron por ahí. Y así Reynoso y Johnny, algunos agarraban a los del selectivo y le decían, a ver, estás llegando, por decir algo, estás llegando 5 minutos antes del entrenamiento. Eso, te vienes acá no va a pasar. Vete o sea, no se permea toda esa parte de liderazgo que no existe hoy. Y normando. Güero, ¿te tocó o no en 86 aquel partido contra España, el Atlas contra España allá en el... Sí. Ya era parte de la fiesta, ¿te acuerdas, no? Ya era parte de la fiesta mundialista, ¿te acuerdas? Claro, sí, cómo no. Todavía no estaba terminado. No estaba terminado, claro, pero estaba así, ¿te acuerdas el honor de la cancha? No, o igual lo de Brasil, por ejemplo. O sea, cómo de repente la pasión que tenemos, porque voy a aprovechar para comentar algo. Me encontré con un entrenador, director deportivo de un club de los más importantes en jóvenes en México, que no es Chivas. Claro. Y le pregunto, oye, una pregunta, ¿por qué si la mayor parte de entrenadores en México son extranjeros, sobre todo argentinos, y la mayor parte de jugadores de experiencia son extranjeros y argentinos, sobre todo, ¿por qué nosotros como mexicanos no hemos aprendido de ustedes que son campeones mundiales? Claro. Y no me digas que la pasión, porque la pasión que tiene el argentino nunca la va a tener México. El mexicano. Pero tiene que haber algo. Como a través de la historia, los más grandes que los tenemos aquí, o somos muy malos para aprender. Claro, o para copiar, güero. Sí, claro. O ¿por qué nos falta aventarnos? Por una parte. Claro. Entonces yo creo que ahí cae mucho el que no hay esa transmisión de que el argentino viene enfocado a la primera división, en su gran mayoría, y no se permea otra vez, no se permea para todo lo que es la organización.
ahí se queda. Y luego salen y ya vuelves a empezar. Entonces tiene que haber para eso una comisión que defina qué hizo Holanda. Holanda, me tocó la suerte de estar con el presidente del Ajax de Holanda, con Max Prieto y yo, Sí. y nos contaron del origen del estilo del fútbol Holandés. holandés. El primero del Mundial en Argentina, de la intensidad, de la presión, de todo lo que sea. Alemania, 74. Sí, profesor. pero se modificó, sí, Y ahí se Explotó en capitalizó. Argentina, Ahí el se famoso se fútbol total. modificó, La naranja mecánica. se modificó después con lo que fue que mandaron a 5 entrenadores a Brasil. Mm. Me estaba acordando de en qué año. Para que vieran qué hacen los brasileños. Para hacer el fútbol no solamente, sino poder darle un toque más fino, más técnico. Más de Más calidad. técnico. Mandaron a 5 técnicos a estar 1 o 2 años en Brasil. Y se llevaron las jugadas desde Garrincha, desde Pelé, se me hace mal decirlo, pero de Garrincha, de Tostao, de esa Rivelino, selección del Jairzinho. 70, y adaptaron lo que hacían en la cancha, hicieron ejercicios. Los famosos básicos. Exacto. Los básicos fueron consecuencia de que Max Prieto y el Club Guadalajara, el anterior, los dueños, nos mandaron a un directivo y a mí a Ajax en Holanda. Claro. Entonces, a partir de ahí, conocemos a Hans. Hans era el director de Fuerzas Básicas Exacto. de Ajax. Lo conocemos y cuando lo traemos a Guadalajara durante 3 años seguidos Claro. a dar clínicas. Y cuando Jorge Vergara nos pide nombres para un director deportivo, Max y yo le decimos de Hans. De Hans. Es cuando trae a Hans. A Hans Westerhoff. Pero antes de que llegara Hans, como yo iba a Ajax, ya habíamos instalado los básicos. Los básicos en México se instalaron en el 2000. Y después de ahí, todos los clubes hicieron los básicos. Ahorita donde vayas, los básicos y los básicos y los básicos. Y yo ahora digo, ya los básicos ya no. Güero, Hay que darle vuelta. por último, cuéntame, esta españolización en la formación en el fútbol mexicano, América tiene españoles, Chivas tiene españoles, Santos tiene españoles, Atlas tiene españoles, es la moda en el fútbol mexicano que hoy las básicas españolas. Monterrey, ¿Verdaderamente Tigres. es la panacea los españoles en el trabajo formativo? Si fueran los reconocidos, sí, podrían ser influyentes. Pero volvemos a lo que te decía hace unos minutos. ¿Cómo se permea todo eso? ¿Son los mejores los españoles que están aquí? ¿Son los mejores argentinos? A ver, ¿qué podemos tomar de ellos, como lo hizo Holanda, para incorporar ejercicios brasileños a su forma, a su estilo? Trae los mejores. Y traer los mejores. Pero aquí en México llegan entrenadores, preparadores físicos que no son lo mejor. Y nos conformamos con que venga lo que no es lo mejor. Con la nacionalidad, porque es la moda del español. Tienen que venir. Traigo españoles, Y claro. ahora tienes que decir césped en lugar Claro, Rondoff, Entonces, Tribote, claro, güero. Una última pregunta también de mi parte, profesor, hablando de extranjeros. ¿Cuál es tu punto de vista en el sentido de los naturalizados? ¿Realmente ese lugar no puede ser ocupado por un mexicano? Si aportan, habrá algunos que sí, otros que no. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de los naturalizados en la selección no nacidos en México? Yo no lo descartaría, pero que realmente fuera alguien indiscutible. Diferente. Que realmente fuera con un nivel diferente a cualquiera. Si va a competir como están compitiendo ahorita, y ha pasado a decir, el extranjero que está en la selección compite con alguien. Quien ha sido muy destacado y que no ha tenido caballero en su momento, Ciña. Ciña. Que han sido gente que de ese nivel yo no tendría ninguna duda, pero pues caemos en lo mismo, de poder hacer que se permee todo para el futbolista mexicano, porque sí tenemos la culpa nosotros los mexicanos de no ser mejores, de no aprovechar las oportunidades, y cuando la oportunidad se presenta, creo que nos estamos equivocando algunos de los entrenadores jóvenes que tienen mucha capacidad. Claro. Yo, por ejemplo, creo que Gonzalo Pineda tendría que haber sido un entrenador para Chivas.
Pero al mexicano le piden que no pierda 3 partidos seguidos, que si no califica se va. Y el extranjero tiene contrato por 2 o 3 años asegurado y es muy diferente. O lo regresan aunque fracase. Sí. Yo creo que la solución, lógicamente los entrenadores tenemos que mejorar, los jugadores tienen que mejorar, pero los de arriba, ¿en dónde mejoran? No, güerito, ¿ahí cuándo? Güerito, agradecerte mucho que estés con nosotros y siempre mi eterno reconocimiento. Igualmente, güero. David, muchas gracias. Muy agradecido. Muchas gracias. Seguimos. Cameros. Y como siempre, Jero, también semana tras semana, edición tras edición, Alex Ramírez, entre Alex y nuestro Chava, nos van llevando por esta serie de conocer la otra cara de Jalisco y de Guadalajara. No todo es fútbol, no todo es estadio, no todo es calificado, no todo es boletos. Se vive otro mundial a la par. Y que a la vez también le pueda servir a todos nuestros amigos como una guía. Sí, señor. Para saber qué, dónde, cuándo, cómo, qué hacer durante el mundial, además del fútbol. Vamos con Alex Ramírez. En el cruce de las avenidas López Mateos y Niños Héroes en Guadalajara se erige una de las esculturas urbanas más importantes y representativas de la ciudad, la estampida, popularmente conocida como la Glorieta de los Caballos. La obra está conformada por 14 caballos en pleno movimiento, representando una estampida llena de fuerza y dinamismo. Cada figura captura el instante de fuga con un realismo sorprendente, dando vida a una escena de gran energía visual. La escultura fue diseñada y creada por el artista tapatío Jorge de la Peña, un escultor cuya obra ha trascendido como símbolo del movimiento y libertad plasmados en bronce. La pieza fue creada a principios de los años 80, con registros que indican que la escultura data de 1982 y estuvo originalmente ubicada cerca del Instituto Cultural Cabañas y en el Mercado San Juan de Dios. Posteriormente, a finales de la década de los 90, fue reubicada en la Glorieta, donde se encuentra actualmente y consolidándose como un hito urbano visible para residentes y visitantes. La obra está realizada principalmente en bronce, material que no solo destaca por su durabilidad, sino por los matices visuales que ofrece bajo diferentes condiciones de luz, convirtiéndola en un elemento escultórico tanto artístico como simbólico para quienes transitan por esta zona. La Glorieta de los Caballos no es solamente una obra de arte urbano, es un testimonio de la vida en Guadalajara, un punto de identidad visual y social que seguirá latente en la memoria colectiva de quienes transitan por esta ciudad. Con el Mundial del 2026 a la vuelta de la esquina, esta escultura cobra aún más relevancia como símbolo y postal de nuestra ciudad. En JC Medios, Alex Ramírez. Ahí está, semana tras semana también Alex Ramírez y ya está en el estudio. Chava Ruiz Velasco, que ha sido todo un suceso, un boom, lo que sabe de historia, la forma que tiene de contarla, porque luego, Jero, no basta saberlo, hay que saberlo transmitir, siempre, hay que saberlo contar. Siempre. Y yo creo, Jero, que la historia difícilmente a alguien no le gusta, difícilmente a alguien no le apasiona. Y la sobre historia, diferentes temas, claro, ya ves que trabó temitas de todos aquí. Sí, vamos con Chava. Y llegó el momento esperado, señor Cambero, Chava Ruiz Velasco con nosotros. Chava. David, Jerónimo, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarte, mi Chava. ¿Qué tema nos tienes preparado hoy, mi Chava? Tu sección. Hoy vamos a hablar de un gran benefactor de la ciudad, poco conocido hasta hace unas décadas, Fray Antonio Alcalde y Barriga. ¿Quién fue? Fray Antonio Alcalde es un obispo que conoció en España, nació en Cigales en 1701 y lo conoce Carlos III, el rey de España, pero en su celda de castigo, como un hombre humilde, ya casi para fallecer, ya grande, a los 70 años, para el siglo XVIII ya era muy viejo, 70 años. Entonces se gana su confianza y lo manda a lo que es la región del Petén, hoy la península de Yucatán, donde está un tiempo y se gana toda la confianza del rey Carlos III, toda la confianza, pero en el 1771, existe en la Ciudad de México el Cuarto Concilio Provincial Mexicano, que es para definir, fíjate, ya casi se independiza Estados Unidos y en la Nueva España quieren definir si vamos a serle fiel a la iglesia o al rey. Y este hombre, Fray Antonio Alcalde, sabe, le llaman el viejo sabio, porque sabe sortear para decir una cosa es el poder del Estado y otra cosa es el poder de la Iglesia y pueden coexistir. Exacto. Vamos separándolos. Sí, entonces es un personajazo que cuando se gana ese mote lo mandan al arzobispado más importante de toda América, que es el de Guadalajara. Okay. Cuando llega a Guadalajara llega en su carreta a lo que no había centrales camioneras, pero todas las carretas llegaban a las 9 esquinas.
¿A dónde son las 9 esquinas? Sí, que ahora ya no son 9, pero en aquella época sí eran 9. Como un centro de comercio era ahí, entiendo. Sí, era un centro donde llegaban todas las carretas, ahí se descargaba. Allí era la estación de carretas, allí era el mercado de abasto, allí era todo, ¿no? Claro. Entonces, lo que impedía llegar a la catedral era el convento de San Francisco, que es Arzazú y San Francisco, Claro. que estaba cerrado. Entonces, él bordea, no avisa que llega, porque siempre hacía unas fiestononas Claro. cuando llegaba el cardenal nuevo, y llega y se mete a la catedral y empieza a ser de muy bajo perfil, un hombre muy anciano. ¿Y qué crees? Dura todavía en Guadalajara casi 20 años. O sea, falleció muy grande el señor. 91 años. Claro. Hace obras muy importantes como, obviamente, el Hospital Civil, el que conocemos como el Viejo, que es el Hospital Real San Miguel, y el dinero se lo manda Carlos III. Es decir, Carlos III tenía planes de que si no hubiera habido independencia, Guadalajara fuera la capital, no de México, ni siquiera de No lo de que la es la Nueva Nueva España, Galicia, no de de México. todo América. O sea, por eso es que Guadalajara, después despectivamente nos llaman el Rancho Grande, porque fue una ciudad en el siglo XVIII, la Gran Guadalajara, que fundó, le dio carácter de ciudad Fray Antonio Alcalde para que nos envidiaran de todos lados, ¿no? Por eso, Chava, el nombre de la Avenida Alcalde y del hospital, en memoria de Fray Antonio Alcalde. Fíjate que la Avenida Alcalde se llamaba Santo Domingo, que así le puso Fray Antonio Alcalde porque él era dominico. Y después le ponen alcalde y la gente desconoce por qué, quién es alcalde, por qué. Yo me tocó ir a España a investigar, estuve en el Archivo General de Indias, fui a su casa en Cigales, donde nació, hay una placa de que aquí nació, es un pueblo muy pequeño, pero este personaje le da carácter de ciudad, trae las famosas estufas, que son las calandrias, que se las trae de Mérida, y él, su primera calandria que llegó fue la de él. Él se movía siempre a pie o en la calandria, si era más lejos. Pero fíjate que el arzobispado de Guadalajara era tan importante que llegaba hasta Texas. Entonces, en vez de hacer esos viajes y a esa edad, y hizo obras muy importantes, sobre todo hizo el Sagrario Metropolitano, que es el templo que está junto a la catedral, que la gente cree que es parte de la catedral. Y no. No lo hace. Entonces, Fray Antonio Alcalde hace grandes obras, sobre todo obras civiles, como si fuera el poder reinante. Es decir, es un hombre muy ligado con la iglesia, pero hace obras muy importantes, incluso para la gente que venía de Zacatecas con plata, hace el puente de Arcediano, este puente para que puedan cruzar las mulas. Y es un hombre que le da, además, para cuando está fundando, que no lo veía terminado el Hospital Civil y que pensaba hacer un panteón, pero no lo hace las famosas cuadritas. Son 156 módulos donde hay 7 viviendas adentro, un árbol central, y que le dan vida a que la gente pueda tener acceso a vivienda digna dentro y alrededor del Hospital Civil, en donde además de vivir ahí, lo que pagaban de renta, con eso se sostenía el Hospital San Miguel de Belén, hoy Viejo Hospital Civil, con eso se pagaba y era autosustentable. Y enfrente del Hospital Civil, en esta plaza que está ahí todavía, que es como un jardín, era el jardín botánico, estaba bardeado. Entonces el doctor te decía, pues te machucaste el dedo, te voy a hacer la receta, ve enfrente al centro botánico y ahí te van a dar ruda y tal hierba. Exacto. Es decir, ahí estaba también el hospital. Una botica. Una botica. Entonces es un hombre muy importante para Guadalajara, posiblemente el hombre más importante. A finales de los años 90 del siglo pasado, yo metí la iniciativa para que se pusiera con letras de oro en el Palacio Municipal de Guadalajara, que lo conoce muy bien el señor Camberos. Yo nomás encamino a la gente. Sí, sí, él sabe, él sabe. Cuando me preguntan, Él como los servidor encamino. público. ¿Usted es servidor público? Servidor público. Sí. ¿Servidor público? Exacto. Sí. Y entonces es un hombre muy Ajá, importante qué para cabrón. Guadalajara, tan importante que hace estas obras que no podemos dimensionar una Guadalajara como la que conocemos actualmente sin que a finales de la época colonial hubiera existido este hombre y que conocemos, fíjense bien, conocemos más de lo que hizo aquí en Guadalajara y de su vida por las cartas que le mandaba a su papá a España. O sea, es de familia longeva. ¿Cómo que su papá? Sí. Vivía su papá, si él tenía casi 80. Su papá ya era grande. De hecho, Imagínate. Me das la impresión, estás bien enterado. Pero sobre todo, Fray Antonio, encaminado todas sus obras a la ayuda de los más desvalidos. Así es. Las casas, los hospitales. Y empedró la ciudad. Antes era pura tendrían que tierra. aprender los actuales. Antes Sí, era pura sí. tierra. Fíjate que hay un poema muy bonito por ahí de que en las mañanas la gente salía a barrer la tierra. Todavía. Y bueno, ¿Dónde? Pues en los barrios. Bueno. Ahí en tu barrio poco no salen las señoras. ¿Qué van a pero hay un salir poema que decía que parecía como que pintaban al óleo cuando llovía. Exacto. Y el olor a las frutas que había en las calles. Es un Tierra mojada. lugar precioso.
Hoy huele a otras cosas. Chava, nos vemos la próxima. Así es, muchas gracias. Gusto, Seguimos. mi Chava. Y ahora, pues el Mundial se va a jugar a la par en Estados Unidos, en Canadá, en México. Ahora, Jero, también ver cómo se está viviendo en Estados Unidos. Un viaje por todo el norte de América. John Nuño. A mis espaldas se encuentra el Hard Rock Stadium, la casa de los Delfines de Miami de la NFL. Este estadio fue inaugurado en el año de 1987 y tiene capacidad para alrededor de 64,500 espectadores. Este estadio es uno de los que será sede de la Copa del Mundo. Este estadio es quizá el estadio con la mejor historia deportiva de los estadios en Estados Unidos que se utilizarán para el Mundial, pues además de albergar a los Delfines de Miami, es casa de los Huracanes de la Universidad de Miami del fútbol americano colegial. Encima de eso es el segundo estadio que más Super Bowls ha albergado en la historia. También tiene su propio tazón colegial, el Orange Bowl, que se juega aquí cada año en la fecha de Año Nuevo. Además de eso, además del fútbol americano, este estadio es sede del Abierto de tenis, uno de los Masters 1000 más importantes del mundo, y también es sede del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Su estacionamiento se convierte en una pista de carreras durante un fin de semana al año. En cuanto a fútbol, este estadio ha sido sede ya de 2 Copas América, en 2016 la Centenario y 2024. En esta última, la gran final se jugó aquí, en la que se terminaría coronando la selección argentina tras vencer a la selección colombiana. Además de eso, este estadio albergó el partido en el que las Chivas Rayadas de Guadalajara golearon por 4 goles al Barcelona con ese gol icónico de Marco Fabián. La ciudad de Miami es una multicultural, pues alrededor del 70% de las personas que habitan su zona conurbada no hablan el inglés como idioma principal, sino el español. Aquí es más fácil encontrar gente que te hable español como idioma nativo que gente que te hable inglés. Pese al alto porcentaje de hispanohablantes en esta ciudad, nunca fue considerada como una ciudad futbolera hasta el año de 2023. Pese a que en 2019 entró el Inter de Miami a la MLS, no fue hasta 2023 que llegó el astro argentino Lionel Messi a esta ciudad a derrochar su talento cada fin de semana, que se convirtió de verdad en una capital futbolera de los Estados Unidos. Durante la Copa del Mundo, este estadio albergará 7 encuentros, entre los que destaca el encuentro por el tercer lugar del torneo. Llegar a este estadio, la verdad que es bastante complicado desde el centro de la ciudad, pues manejando son 45 minutos y en transporte público puedes llegar a ser más de 2 horas. Así que si piensas visitar este estadio durante la Copa del Mundo, te recomiendo o quedarte cerca o irte con mucho, pero de verdad mucho tiempo de anticipación. Para Fútbol para Todos Mundialista, informó Jonathan Nuño. Cada vez estamos más cerca, cada vez es inminente la Copa del Mundo. Ya vemos, Jero, la ciudad ya se empieza a sentir, se empiezan a terminar las obras viales, todo este tipo, empezamos a vivir la Copa del Mundo. Ya se acabaron los 365 del año. Sí. Ya se acabaron los 200 días. Sí. Ya vamos sobre el 190 y Oye, tantos. ya en marzo vamos a hablar de que estamos a 100 días de que arranque la Copa del Mundo. Sí, señor. Ya está aquí. Y ¿Listos? nosotros sin un boleto, cabrón. ¿Para qué quieres boletos? ¿Cómo que para qué quieres boletos, cabrón? Hombre, cabrón, con el viaje que nos dan Tienes razón. nuestros compañeros, con eso tenemos. Nos vemos la próxima.